Buenas tardes a todos, feliz sábado. Me disculpan que empezamos un poquito atrasados hoy día. Vamos, sin embargo, a comenzar ya y a pedirle por favor a la persona encargada que pueda tener para nosotros la primera oración. Nos vamos a poner de rodillas para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque hoy podemos estar aquí reunidos una vez más para poder estudiar tu palabra con nuestros hermanos y amigos. Te pedimos de que nos sigas guiando en todo momento para que podamos aprender más de ti y también de que esto pueda ser beneficioso para nuestro crecimiento espiritual y poder estar preparados para el día que tú regreses. También ayúdanos a poder compartir lo que aprendamos con nuestros amigos, familiares y seres queridos. Y eso te lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Vamos entonces. Aquí más o menos retomé ese versículo para continuar porque habíamos quedado inconcluso con las diapositivas, el cual se opone y levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Era lo que Pablo había profetizado ahí en 2 Tesalonicenses 2. Y vimos en la clase pasada, ¿no es cierto?, ahí en un trono blanco alguien que tenía 2 querubines, uno a la derecha y otro a la izquierda, arriba de un estrado que parecía una especie de propiciatorio con simulando oro, la parte, ¿no es cierto?, que era de bronce, yo creo, me imagino, no sé, en una de ese oro capaz. Y entonces ahí ilustrado, hasta gráficamente se puede ver el cumplimiento de esa profecía, pero no sería nada la forma gráfica de mostrarlo, sino que las cosas que hizo, ¿ya? Y vimos algunas, y aquí vamos a ver las que quedamos, esta es la última, y las que siguen. Decía, por ejemplo, aquí, el sacerdote habla y Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina su cabeza en obediencia humilde al mandato del sacerdote. Esa es una de las tantas blasfemias que estaban aquí, ¿no es cierto?, están registradas en los catecismos católicos, o sea, no hay ni siquiera vergüenza de ocultarlo, ¿ya? Our Sunday Visitor de junio 14, ¿ya? Y ahí vimos, ¿no es cierto?, que de lo que había dicho los versículos de la Biblia para lo que venía de antes, que habíamos estado viendo, que Cristo fue ofrecido una sola vez y no miles de veces, como decía acá, y que fue Dios quien le preparó el cuerpo y no había que agradecerle que la Virgen María le dio su cuerpo para que fuera preparado, ¿no? Si el Papa errara, imponiendo pecados y prohibiendo virtudes, 2 cosas malas, la Iglesia aún estaría obligada a considerar que los pecados son buenos y las virtudes son malas. Fíjense ustedes, es otra de las tantas herejías. Estas palabras de Belarmino en su libro Romano Pontífice las cita el autor Pedro de Rosa en su libro Vicarios de Cristo, página 71. Ahí está eso. Ahora acá, el Papa Bonifacio VIII hizo la siguiente declaración. Declaramos que es absolutamente necesario que toda criatura humana se sujete al pontífice romano para que pueda ser salva. O sea, no es que hay que sujetarse a Cristo, sino al pontífice romano para poder ser salvo. Acá, miren, acá hablando referente a la iglesia de Pérgamo, ¿ya? El Espíritu de Profecía dice, bueno, no dice referente de Pérgamo, pero por la descripción es obvio que está hablando del periodo ese de transigencia de la verdad, que es la iglesia de Pérgamo. Por fin, dice aquí, la mayor parte de los cristianos rebajaron sus normas y se estableció una unión entre el cristianismo y el paganismo. ¿Cómo se llama eso? Yo lo dije en algún minuto, la unión del paganismo con el cristianismo, o de lo afuera, o el secularismo con la parte religiosa, se llama sincretismo, exactamente, sincretismo. ¿Ya? Y de repente conviven 2 cosas que el blanco y el negro no pueden convivir, pero eso es lo que se intenta. Se establece entonces esa unión entre el cristianismo y el paganismo. ¿Por qué? Porque los cristianos rebajaron sus normas. Aunque los adoradores de ídolos profesaron estar convertidos y unidos con la iglesia, seguían aferrados a su idolatría. Solo mudaron el objeto de su adoración a imágenes de Jesús,
e incluso de María y los santos. Cambiaron estatuas de Júpiter, por ejemplo, y ahí pusieron José, y la otra de la diosa Ishtar, y esta es María, y la guaguita que tiene en sus brazos es Jesús. Las mismas imágenes, pero ahora decían que era de María, de los santos, etc. ¿Ya? La inmunda levadura de la idolatría introducida de este modo en la iglesia, y hoy día vamos a ver unas citas de María, por eso que incluso aquí, cuando está hablando de las cosas que adoraron ellos, está las de María, ¿no? Introducida de este modo en la iglesia, continuó su obra funesta. Doctrinas sin fundamento, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron a su fe y su culto. A medida que los seguidores de Cristo se unían con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su poder. ¿Se fijan? O sea, ahí está ¿se acuerdan cuando vimos el tema del yugo desigual? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Se transige para buscar que haya conciliación, a ver si me lo puedo ganar, y acá era lo mismo. Conciliémonos con ellos para ver si los podemos ganar, transijamos en algunas pequeñas cosas, pero ¿qué pasó al final? Se introdujeron todas estas cosas malas que traían los otros, porque el mal siempre es más invasivo. El mal usa malas artes para poder conseguir sus fines y es muy persuasivo y muy impositivo, ¿ya? Más que los cristianos. Entonces esas cosas se incorporaron a su fe y su culto y la iglesia perdió su pureza y su poder. Y si Jesús, dice acá otra cita, para que ustedes vean lo que pasó, por ejemplo, con María. Y si Jesús es el rey del universo, reina también lo es María. Imagínense, o sea, si Jesús es rey del universo, la Virgen, que ellos dicen la mamá de Dios, le dicen. La Virgen María nunca ha sido mamá de Dios, fue mamá de Jesús en su humanidad. Pero Dios no tiene madre, porque Dios existió antes que existiera cualquier ser humano, incluyendo la Virgen María. Y Él creó a la Virgen María. Así que no tiene madre Dios, ¿ya? Pero se le dice, mal dicho, la madre de Dios. Y si Perdón, ¿de Jesús, dónde estás sacando eso? ¿ah? ¿Esa cita? ¿De dónde sacaste esa cita? Ahí cuando termina, porque siguen la siguiente, ahí sale. Ah, ¿Ya? ya. Las fuentes vienen siempre al final de la cita, ¿ya? Ya. Entonces, y si Jesús es el rey del universo, reina también lo es María. De modo que dice San Bernardino de Siena, cuantas son las criaturas que sirven a Dios, tantas son las que deben servir a María, ya que los ángeles, los hombres y todas las cosas del cielo y de la tierra, estando sujetas al dominio de Dios, están sometidas al dominio de la Virgen. ¿Se fijan? Prosigue María, prosigue segura con los bienes de tu hijo. Gobierna con toda confianza como reina, madre del rey y su esposa. Sigue pues, oh María, disponiendo a tu voluntad de los bienes de tu hijo, pues al ser madre y esposa del rey del mundo, se te debe como reina el imperio sobre todas las criaturas. A esas conclusiones llegan ellos con esas cosas, esos sofismas equivocados, esas, ¿cómo se dice? La base con esas posturas equivocadas, llegan al máximo posible y ese es el máximo posible. ¿Sí? Eso está en la Gloria de María de San Alfonso de Ligorio, página 6. Hay varios escritos de la Gloria de María. Cuesta encontrar cuál es el original, porque aquí donde yo busqué no salía cuál de todos era, porque escribió varias versiones. Entonces hay que como buscar todas para encontrar la página. Esta creo que yo la encontré en la página 6. Pero no sé si se me olvidó guardar exactamente de cuál libro era, de cuál de las Glorias de María que escribió él era. Pero ahí está, esa yo la copié tan exactamente como estaba. Acá. Y ella es verdaderamente la mediadora de la paz entre los pecadores y Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. ¿Ya? Los pecadores reciben perdón solo por medio de María. Tremenda elegía. Acá.
San Buenaventura dice, observa, Señor, cierto que estás indignado contra los pecadores y no hay quien pueda aplacarte. Y así era, porque aún no había nacido María. Antes de María no había quien pudiera detener el enojo de Dios. Pero ahora, si Dios está irritado contra cualquier pecador y María se empeña en protegerlo, ella consigue del Hijo que no lo castigue y lo salva. O sea, ¿quién es aquí el bueno de la película? ¿Dios o María? María es la buena. Dios es el malo que su mamá tiene que andarlo sujetando porque es como un niño mañoso que hace lo que se le da la gana, actúa por arrebato, por impulso. Terrible, terrible herejía. Ella consigue del Hijo que no castigue y lo salva para detener con su mano la espada de la justicia divina para que no caiga sobre el pecador. Y si es justicia, ¿por qué la detiene? Dice Ricardo de San Lorenzo sobre el mismo asunto que antes de venir María al mundo se lamentaba de que no hubiera nadie que le estorbase castigar a los pecadores, pero que habiendo nacido María, ella lo aplaca. Dios es tan mal genio y tan impulsivo que tiene que estar María ahí para sujetarlo. No tiene dominio de su carácter. Dios actúa impulsivamente y tiene que venir para sujetarlo. Ahora, acá dice, oh María, tú eres omnipotente porque tu Hijo quiere honrarte, haciendo al instante todo lo que quieres. Por lo tanto, ella es omnipotente porque hace todo lo que quiere porque su Hijo le autoriza. ¿Por qué? Porque el Hijo la honra. Y como dice, honra a tu padre y a tu madre, y como es madre de Dios, no madre de Jesús humano, Dios tiene que honrarla. ¿Se fijan cómo se van distorsionando las cosas? Ya, ahora, María es madre de Jesús y madre del hombre. Cuando ve a un pecador enemistado con Jesucristo, no puede sufrir verlos odiándose, como Jesús estuviera odiando al pecador cuando dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero acá ella pone a Jesucristo odiando al pecador. ¿Se fijan? Cuando ve entonces a un pecador enemistado con Jesucristo no puede verlos odiándose y no descansa hasta ponerlos en paz. Terrible. Oh, bienaventurada María, tú eres madre del reo y madre del juez. O sea, madre del pobrecito que Dios lo quiere castigar y madre del juez que lo quiere castigar. Siendo madre de entrambos hijos, no puede soportar que haya discordias entre los dos. Entonces ella aplaca al padre para que perdone a sus hijos aquí en la tierra. Ahora, blasfemias. Dice acá, el espíritu de concesión al paganismo, porque se acuerdan que habla tanto en Daniel como en Apocalipsis de que se iba a levantar en blasfemias, una arrogancia también dice contra Dios. Bueno, estas son sus blasfemias. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. ¿Ya? Mientras más nosotros hacemos las paces con los enemigos de Dios, más nos constituimos nosotros mismos en enemigos de Dios. Eso es lo que dice Santiago capítulo 4. Porque todo el que quiera hacer amistad con el mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios. ¿Ya? Entonces este espíritu de concesión para llevarnos bien, y esto ocurre a nivel familiar, personal, pero también como iglesia. Esto al final terminó aumentando el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento. Conflicto de los siglos, la página 56. Ahora miren ustedes. El Señor había dicho, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. De paso, había muchísimas citas más sobre María, pero quise ahorrar un poco, achicarlo, ¿no? Acá.
el domingo es una institución que dice católica. Y sus demandas para observarlo pueden ser defendidas solo sobre principios católicos. Desde el principio hasta el fin de la escritura, no hay un solo pasaje que garantiza la transferencia de la adoración pública semanal del último día de la semana, o sea, el séptimo, el sábado, al primero, o sea, el domingo. No hay. Y eso lo dice el Catholic Press en Cine Australia en agosto de 1900, lo publicó. O sea, los mismos católicos reconocen eso. No hay un solo pasaje que garantice la transferencia del sábado al domingo, ¿ya? Es una institución católica. Ahora, el protestantismo, al desechar la autoridad de la Iglesia Católica Romana, no tiene buenas razones para su teoría del domingo y debiera, lógicamente, guardar el día sábado como día de descanso. Miren, y lo dice aquí John Gilmary Che en la American Catholic Quarterly en Review, enero de 1883. Es una publicación católica. Dicen, no, los protestantes deberían guardar el sábado porque la autoridad para el cambio está en la Iglesia Católica, y si ellos están guardando el día domingo, no es porque ellos estén guiando por la Biblia, están aceptando la autoridad de la Iglesia Católica. No tienen buenas razones para su teoría del domingo, ¿ya? Bueno, todo esto va a quedar grabado de paso, así que después ustedes pueden repasar y pueden sacarle pantallazo y todo lo demás si quieren la cita. ¿Sí? A ver, para que te escuchen acá. Ya. Los católicos, hay otros libros que están puestos en la supuesta Biblia católica, que nosotros no los Los tenemos. apócrifos. ¿Y eso qué significa? ¿De dónde sacaron esos libros? Esa es la pregunta. Ya, gracias. Bueno, este es otro gran estudio y yo la verdad es que no lo he estudiado a profundidad. No quisiera dar una respuesta superficial. Y tengo material y todo y algunas cosas sé, pero solo decir que el Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra no citó ninguno de esos otros libros. Nunca se ocupó, digamos, y se reconoce que esos libros, la misma Iglesia Católica les llama libros de segunda inspiración o deuterocanónico. ¿Existe primera inspiración y segunda inspiración? No existe, porque es el mismo Espíritu Santo que inspira. Así que de partida por ahí ya podemos entender que tienen un buen material de referencia a veces histórico para algunas cosas, ¿ya? Porque uno al ver algunas de esas citas, como fueron escritas hace siglos, uno ve más o menos cuáles eran las cosas que pasaban y algunos datos históricos sirven para sacar de ahí, pero no son reconocidos como plenamente inspirados, ni siquiera por la Iglesia Católica. Son de segunda inspiración, como dicen ellos, ¿ah? Como decir el comentario bíblico adventista, no es inspirado. Sirve, pero De no es hecho, inspirado. de hecho, ¿Sí? no son parte del canon hebreo. No, no son parte del canon hebreo. ¿Se fijan? Ya, ahora, pero eso Daniel, ocurrió, ¿ya? ¿Sí? Daniel tiene un capítulo más, creo, en esas otras memorias. Sí, Sí, unas adiciones de un par de capítulos. Yo los leí y son como unas historias que podría haber sido cualquiera en vez de nombre de Daniel que haya dicho, no sé, po, Juanito, y son un par de historias medias fantásticas, por así decirlo. Sí, todas tienen, y van a dejar porque tienen errores históricos, errores teológicos y etcétera. Entonces, por lo mismo se incluyeron en el canon y eran muy rigurosos los judíos. Ahora, el Señor Jesús habría inmediatamente dicho, eso no corre, ¿ya? Pero el Señor ya estaba eso, cerrado el canon o haber dicho esos que están ahí deberían haberlo incluido, pero no dijo eso el Señor, ¿ya? Entonces, está bien, dice acá, recordar a los presbiterianos, bautistas, metodistas y a todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana, ya que los que observan ese día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Entonces, recuérdenle a los presbiterianos, a los bautistas, a los metodistas, perdón, el puntero
se me olvida. Recuérdenle a los bautistas, metodistas y a todos los demás cristianos que están guardando un mandamiento de la Iglesia Católica. Ellos no tienen en la Biblia un apoyo para guardar el día domingo. Ellos lo están haciendo porque están observando un mandamiento de la Iglesia Católica. ¿Ya? Eso es lo que dicen los mismos católicos. Aquí un sacerdote en este caso. Ahora, pregunta. ¿Tienen, dice ustedes, otra forma para probar que la Iglesia Católica tiene poder para instituir fiestas como precepto ordenando días santos? Respuesta. Si no tuviera ella, acuérdense que ellos cambiaron el cuarto mandamiento y pusieron observar las fiestas. Qué astuto, ¿eh? Entonces el sábado lo consideran, lo meten ahí entre medio como una fiesta y como lo cambian al domingo. Pero no dice eso el mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo, dice clarito. Entonces acá le preguntan si tienen poder para instituir fiestas, ¿ya? Como precepto, ordenando días santos. Respuesta, si no tuviera ella semejante poder, no habría hecho eso, en lo cual todos los modernos religiosos acuerdan con ella. Ella no podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana. Un cambio para el cual no hay autoridad en la Escritura. Dice, ¿quién no vamos a tener autoridad para instituir fiestas? Imagínense, cambiamos la observancia del sábado por el domingo. ¿Cómo no vamos a tener poder? Claro que tenemos, pues. Cambiamos un día del cuarto mandamiento. Así que tenemos poder para instituir otras fiestas también. Si ya cambiamos eso, las otras con mayor razón. ¿Ya? Es el más conocido Stephen Kennan en Doctrinal Catechism, página 176. La razón y el sentido común demandan la aceptación de una u otra de estas alternativas. El protestantismo y la santificación del sábado o el catolicismo y la santificación del domingo. Un compromiso o acuerdo o conciliación, digamos, entre ambas cosas, es imposible, dice. Es una o la otra. O los protestantes santifican el sábado y los católicos santificamos el domingo, pero no existe que nos vamos a media aquí. No existe eso. O sea, hay Ahora, una dice- pequeña Ya. sutileza, ¿se escucha? Sí, Que lo que dicen actualmente, al menos el mundo protestante, es que ellos consideran que la ley de Dios fue abolida, entonces ya no hay ningún día, en el fondo, instituido por Dios. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, en el fondo, no es que ellos digan que guardan el domingo en el sentido de ser un día santo, sino que por un tema más de practicidad. Como la mayoría del mundo descansa el domingo, entonces ellos lo utilizan, pero no desde el punto de vista teológico, entre comillas, porque ellos dicen que todos los días son iguales. Ahora, en la práctica, eso es la parte teológica, pero en la práctica sí lo están haciendo, porque efectivamente al celebrar sus reuniones en domingo y todo, de alguna manera heredan el domingo del catolicismo. fíjate que a mí me gustaría ver si hay alguna cita al respecto, porque yo tengo entendido que sí ellos piensan que el domingo es el día del Señor. Incluso dan el mismo argumento de muchos católicos que es por la resurrección del Señor en ese día. Yo una vez fui a ver un médico, bueno, consultarlo como médico, era presbiteriano. Entonces ahí nos pusimos a conversar. Y yo dije, ¿pero ustedes guardan el domingo? Sí, me dijo, algunos lo guardan, otros van a la playa. Así me dijo. O sea, tenía como bien claro de qué manera se guarda el día de reposo de Dios, solamente que estaba equivocado de día. Pero para él ir a la playa no era guardar el día de reposo, o sea, tenía un concepto de la santidad del día dado por Dios, pero pensaba que era el domingo. Y dijo, sí, algunos lo guardan, pero otros van a la playa. A mí me gustaría saber si a lo mejor por ahí en algún momento tienes alguna cita que respalde lo que tú nos estás diciendo. Sería bueno poder tenerla y la podríamos poner aquí igual, ¿ya? Así que Sí, guárdalo como una tarea para ponerlo o por ahí. ¿No? sea, sí, pero solamente lo digo porque he hablado con algunos evangélicos y también una vez vi un debate sobre el sábado y el domingo que tenía el pastor, ¿cómo se llama? El peladito que tiene Doc hartos temas. Bachelor, Eso, Doc Doc Bachelor Bachelor, con Por- un protestante. no, Y Bachelor, sí. sí, y ahí menciona ese tema. Ahora, ojo, yo no sé específicamente cómo ser los presbiterianos, pero sé que hay algunas iglesias que de alguna manera no obedecen al Papa, pero sí tienen, por ejemplo, los ortodoxos de Rusia y otros que en el fondo son prácticamente católicos en su fe
pero en el fondo tienen otro supremo líder o algo por el estilo. Otros dirigentes religiosos. Claro, claro. No sé si habrá algo por ahí, pero del punto de vista del mundo evangélico más clásico protestante, qué sé yo, bautista, metodista, entiendo que es como le mencionaba, que en el fondo ellos no creen en... Bueno, como tenemos dos posturas, entonces sería bueno poder fundamentarlas de alguna manera. Sí, yo lo busco y se los comparto. Ya, es. Ahora miren, esta la leímos, ¿no? Ahora dice, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea, año 336 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Se transfirió en el año, ¿qué año? 336. ¿En dónde? En el Concilio de la Odisea. Transfirió la solemnidad del sábado al domingo, ¿ya? Y los mismos católicos dan esa razón y está en el catecismo que sale ahí citado, ¿ya? Ahora, el domingo es la marca de nuestra autoridad. Noten la palabrita, marca. Porque acuérdense que va a venir la marca de la bestia. ¿Y cuál va a ser? Cuando la pongan, digamos, visiblemente. El domingo es la marca de nuestra autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. Aquí lo dicen ellos mismos. Y esa transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello, ¿ya? Así es que ellos están reconociendo o imponiendo una autoridad superior a la de la Biblia. Están por sobre la Biblia, dice. Porque ellos seguían por la parte, pero por sobre la Biblia está la tradición católica de los padres, dicen ellos, que la inventan ellos, como muchas cosas han inventado. Esa transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello, ¿ya? De que no nos estamos guiando por la Biblia, porque nosotros estamos por sobre la Biblia, no necesitamos la Biblia, eso es lo que están diciendo. Ahora, la iglesia cambió la observancia del sábado. Los protestantes, asegurando que la Biblia es la única guía de fe, no tienen garantía para la observancia del domingo. En este asunto, el adventista del séptimo día, ojo con eso, es el único protestante que es consistente. Ellos mismos lo están diciendo, reconociendo así, que nosotros somos los únicos protestantes consistentes. En otras palabras, ¿hacen diferencia ellos entre la iglesia adventista del séptimo día y los demás protestantes? Sí que la hacen. Ellos saben quién es el que no guarda la institución que ellos pusieron. Así que ojo con eso. Y lo están diciendo con nombre y apellido. Adventista del séptimo día. ¿Ya? Acá. Si los protestantes siguieran la Biblia, ¿adorarían a Dios? ¿Cuándo? En el día sábado. Al guardar el domingo, ¿ellos qué están haciendo, dice? Están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. ¿Se fijan? Ahora, nosotros, dice acá, los católicos, entonces, tenemos precisamente la misma autoridad para guardar el domingo como día santo en vez del sábado, que la que tenemos para cualquier otro artículo de nuestro credo, a saber, la autoridad de la Iglesia. O sea, nosotros no solamente tenemos la autoridad para cambiar el día sábado por el domingo por el sábado, qué sé yo. Nosotros tenemos autoridad para todos nuestros demás credos, así que todo lo que nosotros creemos y todas estas blasfemias que hemos estado viendo, ellos se la arrogan como su autoridad, como un ejercicio de la autoridad que ellos tienen. Tenemos precisamente la misma autoridad para guardar el domingo como día santo en vez del sábado que la que tenemos para cualquier otro artículo de nuestro credo, a saber, la autoridad de la Iglesia. La autoridad de la Iglesia está por sobre la autoridad de la Biblia. ¿Está bien claro eso? Mientras que ustedes, que son protestantes, dicen, no tienen realmente la autoridad para ello en lo absoluto. Porque no hay autoridad para la santidad del domingo en la Biblia. Y ustedes estarán de acuerdo que no hay tal autoridad en ninguna otra parte. ¿Ya? Entonces, claro, ustedes están, en el fondo no están obedeciendo a nosotros, porque ustedes no tienen autoridad para hacer eso. Y ustedes dicen que la Biblia es la única regla de fe, así que ustedes, como no está eso en la Biblia, ustedes no se están ustedes erigiendo como autoridad, sino están tomando nuestra autoridad. Ambos, dice,
tanto ustedes como nosotros en realidad seguimos la tradición en este asunto. La tradición de la Iglesia Católica, sí. Pero la seguimos creyéndola, dicen. Pero seguimos creyéndola de ser. Seguimos creyéndola ser una parte de la palabra de Dios. Y la Iglesia Católica ser su designada guardián e intérprete. Yo no sé cómo, cuando no está en la palabra de Dios. ¿Ya? Pero ellos dicen que ellos creen ser eso, palabra de Dios. Tal vez porque lo que dice que el Papa habla ex cátedra, quiero decir, es la palabra de Dios, se considera como palabra de Dios. Y ellos son designados como guardián e intérprete de las Escrituras, así que ellos pueden darle permiso para decir algo a la Biblia o no, pueden cambiarlo o no, como decía la cita pasada, abolir, interpretar, etcétera, cambiar, usarla como quieran, como cuando se parece a como nuestra iglesia a veces usa los escritos del Espíritu de Profecía. Y la hermana Juárez misma dice, cuando dice algo que les ayuda, ustedes usan y incluso citan mis escritos. Pero cuando dice algo que les incomoda, entonces ustedes dicen que eso es solo la opinión de la hermana Juárez. Así lo dice ella. Esto es parecido. ¿Ya? Ustedes, dice, la siguen, la Iglesia Católica, denunciándola todo el tiempo como falible y guía traidora. O sea, miren el doble estándar. Ustedes dicen que la Iglesia Católica es falible, o sea, que cae, se equivoca, y que es una traidora a Dios y qué sé yo. Sin embargo, ustedes siguen la tradición igual que nosotros. Y la tradición es la tradición de la Iglesia Católica, porque nosotros somos los guardianes de la palabra de Dios. Nosotros fuimos los que introdujimos el cambio. Así que ustedes, en el fondo, que tanto nos denuncian y nos critican, nos están siguiendo a nosotros. Eso es lo que están diciendo. ¿Ya? Ahora, quizá lo más atrevido, el cambio más revolucionario que la Iglesia jamás haya hecho, y acá sí que yo me salté un pedazo porque era largo esa parte, era, decía acá, el día santo, el Sabbat. Fue cambiado del sábado al domingo. Y ellos dicen que es lo más atrevido que ellos hicieron. Lo reconocen. Se eligió el día del Señor, se refiere al domingo, que ellos pusieron, no por ninguna indicación dada en las Escrituras, sino por el sentido que tenía la Iglesia de su propio poder. Se eligió el día del Señor, que es el domingo para ellos. El Papa en un discurso, yo lo escuché hablando y habló y dijo, bueno, el sábado que es el domingo, así dijo, el sábado que es el domingo. Porque resulta que sábado significa reposo. Entonces, podría usarse casi hasta como un verbo. Y se podría conjugar como, por ejemplo, decir yo voy a, en vez de decir yo voy a reposar, podríamos decir yo voy a sabatear. ¿Se entiende? Entonces, claro, si tomamos en consideración eso, ellos, el día del el sábado fue cambiado, dice, se eligió el día del Señor. ¿Cuál era el día del Señor? Para ellos era el domingo. Se refiere al domingo, no por ninguna indicación dada en las Escrituras, sino por el sentido que tenía la Iglesia de su propio poder. Nosotros elegimos ese día y le pusimos día del Señor. Aquellos que creen que las Escrituras deben ser la única autoridad, deberían en lógica convertirse en adventistas y observar la santidad del sábado. Es como un desafío a todos los protestantes. ¿Por qué mejor no dejan su iglesia y se convierten en adventistas? Porque ahora ustedes son católicos. Eso está diciendo. ¿Se fijan? Ahora, acá Peter Geierman, no sé si a lo mejor tú sabes pronunciar, no sé. ¿Cómo? Geierman, ¿sí? The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, página 50. Dice, pregunta, ¿cuál día es el día de reposo? Es un catecismo, ¿no? Como cuando la escuela sabática en el folleto dice, ¿qué dijo Pablo tal cosa? Busquen en tal, dijo tal cosa. Entonces ellos lo hacen así. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. No tienen ni un reparo decirlo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Eso es idolatría. Simple, lisa y llanamente idolatría. Tomar el lugar de Dios. Cambiar los mandamientos de Dios, que escribió con su propio dedo en tablas de piedra. ¿Ya?
Es lo único que Dios escribió con su propio dedo en toda la Biblia. Ningún libro de la Biblia tiene escritura de Dios con su dedo. Todo fue inspiración del Espíritu Santo para que guiar la inteligencia de los profetas para que escribieran lo que Dios les mostraba. Pero en esto Dios dijo, aquí yo no lo voy a dejar sujeto a ninguna variante de lenguaje o algún tipo que se pueda dar de mala interpretación. Aquí yo lo voy a escribir con mi propio dedo para que no quede la menor duda de que lo que yo quise decir es exactamente lo que dije. Lo que dije es lo que yo quería decir. Entonces, dice, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Así nomás. Sin anestesia, como dice. Mire, acá yo no alcancé a terminar estas citas, así que las puse así nomás sin destacar, sin ninguna cosa. Vamos a tener que verlas así, y no todas, porque no alcancé a poner todas. Creo que en el WhatsApp de Profecía voy a publicarlas para que las puedan ver. Declaraciones protestantes son estas. La Iglesia Anglicana Episcopal, ya acá cita acá, sermón sencillo, donde fue puesto. Dice, ¿y dónde se nos dice en las Escrituras que debemos guardar el primer día? Se nos ordena guardar el séptimo, pero en ninguna parte se nos ordena guardar el primer día. La razón por la cual santificamos el primer día de la semana, dice la Iglesia Anglicana Episcopal, en lugar... se nos ordena guardar el primer día... A ver, se me repitió esa. En lugar del séptimo, es la misma por la cual observamos muchas otras cosas. ¿Cuál es la razón? No porque la Biblia, sino la Iglesia las ha prescrito. Simplemente eso. ¿Por qué no guardamos en vez del verdadero día? Porque la Iglesia sí lo prescribe. Punto. La Iglesia Anglicana. No hay palabra ni indicación alguna en el Nuevo Testamento en cuanto a abstenerse de trabajar en domingo. En cuanto al descanso dominical, no hay ley divina. La observancia del miércoles de ceniza o cuaresma se fundamenta en la misma base que la observancia del domingo. ¿Cuál es esa base? La autoridad de la Iglesia. La autoridad de la Iglesia católica. Bautista aquí, la Iglesia Bautista, del doctor Edward T. Hiscox. En un documento leído ante una conferencia de ministros en Nueva York el 13 de noviembre de 1893, reportado en el New York Examiner el 16 de noviembre de 1893, dice acá, a ver, hubo y todavía hay un mandamiento para santificar el día sábado, pero ese día sábado no era el domingo. Y tiene que hacer la aclaración porque los católicos cada vez más están confundiendo con eso, el sábado que es el domingo, el sábado que es el domingo, como si sábado no significara un día, sino una expresión del lenguaje que significa descanso. ¿Se fijan? Cómo empiezan a torcer el pensamiento. Dice, entonces, no, dice, hubo y todavía hay un mandamiento para santificar el día sábado, pero ese día sábado no era el domingo. Se dirá, sin embargo, y con cierta muestra de triunfo, que el día de reposo, el sábado, fue transferido del séptimo, o sea, el verdadero sábado, que nosotros sabemos, al primer día de la semana. ¿Dónde se puede encontrar el registro de esa transacción? En absoluto, no existe en el Nuevo Testamento. No existe en la Biblia. Ahora, ahí quedaban muchas más citas, unas 10 más o menos, no las alcancé yo a poner todas y eran demasiadas, tal vez también. Ahora, esto es algo que cita el libro Conflicto de los Siglos. Es un hecho generalmente admitido por los protestantes que las Sagradas Escrituras no autorizan en ninguna parte el cambio del día de reposo. Eso es admitido por los protestantes. Esto se confirma en publicaciones de la Sociedad Americana de Tratados y la Unión Americana de Escuelas Dominicales. Una de estas obras reconoce que el Nuevo Testamento no dice absolutamente nada en cuanto a un mandamiento explícito en favor del día de reposo o a reglas definidas relativas a su observancia. Eso escribió Jorge Eliot de Abiding Sabbath 184, página 184. Y está en el Conflicto Siglo de página 500, en la versión del año 54. Otra dice, hasta la época de la muerte de Cristo, ningún cambio se había hecho en cuanto al día. Y
por lo que se desprende del relato bíblico, los apóstoles no dieron mandamiento explícito alguno que ordenara el abandono del séptimo día sábado como día de reposo, ni que se lo observara en el primer día de la semana. Aquí el conflicto de los siglos está citando esto. A.E. Wafer del Lord's Day 186 al 188. ¿Ya? El conflicto de los siglos está citando citas también que nos atestiguan de que no hubo ninguna autorización para el cambio del día de reposo. Y como los mismos católicos reconocen eso, ¿ya? Y los protestantes también. Los católicos romanos reconocen que el cambio del día de descanso fue hecho por su iglesia y declaran que al observar el domingo, los protestantes reconocen la autoridad de ella, de la iglesia. En el catecismo católico de la religión cristiana, en el fondo los protestantes, como muchos están diciendo ahora, nunca se separaron de la iglesia católica. Si usted escucha las declaraciones de Jesús Adrián Romero, de Cash Luna, por ejemplo, ellos dicen que ellos nunca se separaron de la iglesia católica, que lo hicieron más bien por un asunto logístico, porque tenían que ir a un nuevo público para cantar o para hacer cosas, y entonces ellos ahí formaron una iglesia aparte, pero ellos en el fondo todo lo que tienen, su legado es católico, y ellos lo reconocen. Entonces, ¿qué día están guardando? El día de su iglesia, que es la iglesia católica, porque no tienen el espíritu de la reforma protestante, ¿ya? Los católicos romanos reconocen que el cambio del día de descanso fue hecho por su iglesia y declaran que al observar el domingo los protestantes reconocen la autoridad de ella. En el catecismo católico de la religión cristiana, al contestar una pregunta relativa al día que se debe guardar en obediencia al cuarto mandamiento, se hace esta declaración. Bajo la ley antigua, el sábado era el día santificado, pero la iglesia, instruida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios, no sé de dónde se toman a Jesús y a Dios, tal vez porque la Virgen María se lo autorizó a Jesús, como dicen, no sé. Y como también decían que ellos están por sobre el Espíritu Santo, ¿se acuerdan que la otra decían eso también? ¿Ya? Bajo la ley antigua, entonces, el sábado era el día santificado, pero la iglesia, instruida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios, sustituyó el sábado por el domingo. De manera que ahora santificamos el primer día y no el séptimo. Domingo significa día del Señor y es lo que ha venido a ser. ¿Quién le puso ese significado? Ellos. Como signo de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio en que los protestantes consienten, porque al guardar estrictamente el domingo, ellos, ¿qué dice? Reconocen el poder de la Iglesia para ordenar fiestas y para imponerlas so pena de incurrir en pecado. O sea, reconocen los protestantes que la Iglesia, por su autoridad, está diciendo que si no guardan ese día, el domingo, van a pecar y que ellos tienen la autoridad para ordenar fiestas, ¿ya? Entonces, la Iglesia protestante, cuando guarda el domingo, está guardando lo que dice la Iglesia católica. ¿Qué es, pues, el cambio del día de descanso, sino el signo o marca de la autoridad de la Iglesia romana, la marca de la bestia? Y lo dice el conflicto de los siglos. ¿Ya? Eso, y ellos mismos decían en el catecismo que leímos, que era la marca de su autoridad, ¿se acuerdan? Ahora ellos la van a imponer en forma visible, tangible, práctica. Sabemos que lo dice la profecía en Apocalipsis 13. No sabemos en qué cosa, de qué forma, pero esa marca va a estar. Y han especulado mucho de cómo hacer, si va a hacer línea barra, si va a ser una tarjeta de crédito, un número universal, lo que sea. Le van a poner un chip, dicen algo, inventan todo. Cuando llegue el momento vamos a ver cómo lo van a implementar. Lo que sí sabemos es que es algo que va a tener que ser visible para que usted pueda comprar o vender, porque si no lo tiene no va a poder. ¿Ya? Ahora, la Iglesia romana... Sí. Hermano, o sea, no necesariamente algo visible, si en el fondo ahí cuando habla de esta marca de lo mismo que el sello de Dios, es algo que sucede internamente. Ahora, en la práctica, ¿cómo se va a hacer eso? De hecho, hasta hoy día sería muy fácil.
Basta con que si usted no firma una cláusula, por ejemplo, con todos los bancos que se pongan de acuerdo, de que usted se Ujú. compromete a guardar el día domingo, si no, no le van a dar sus productos financieros. Y ahí, ¿cómo, cómo Por eso lo que así? estaba diciendo, que ese era una de, Claro, de las posibilidades. claro, pero eso va Gente más que por el no lado de concuerda. de la implementación del no poder comprar ni vender y cosas por el estilo. Exacto. Es Pero que en por eso sí, tiene que ser algo visible. Tú tienes que tener un documento o algo como una tarjeta de crédito, como un es que contrato hecho, porque Es uno que yo tiene lo que veo hacer como un dos cosas contrato. distintas. Una Sí, cosa es lo que significa esa marca, porque finalmente lo mismo que el ser sellado es algo que ujú. va a estar en los libros del cielo, no, no es algo que alguien va a tener físicamente un documento para decir yo fui sellado por Dios, digamos, sino que es algo que no se ve. De la misma forma, yo veo que en contraposición, la marca de la bestia no es algo que tú vas a ver, pero sí es algo que va a ser en la práctica, se va a saber quiénes honran el domingo y quiénes no lo honran. ¿Cómo se lleva el tema, cómo se implementa las imposiciones de Mire, no poder comprar y cosas por el estilo? Ya eso es otra cosa, pero no, la hermana White en ninguna pero parte habla sobre una marca visible ni para el sello de Dios ni para la no marca de la estoy bestia. diciendo que necesariamente sea visible. Dije que había varias posibilidades. Incluso mencioné el tema de unas tarjetas de crédito, otra cosa. Pero miren, ¿quién pone la marca? Eso es lo importante, porque aquí en Apocalipsis 13, versículo 16, dice, y hacía que a todos, la bestia hacía eso, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. No son los ángeles de Dios los que ponen esa marca. No, por Ellos supuesto. hacen, claro. Entonces no es una marca invisible, digamos, tiene que haber una forma de identificarlo, porque dice, en la derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, tiene que haber alguna forma de identificación. Ellos tienen que tener alguna forma para identificar que, como te digo, pueden ser muchas cosas, pero tienen que tener algo que para ellos sea visible. También sé que la marca está en forma invisible, puesta en nuestro comportamiento, etc. Pero para ellos poder autorizarte a comprar o vender, tienes tú que tener algo que sea visible para el sistema. Los registros de la iglesia. Acceso que tengan registro. No Acceso a los. sabemos, pero tiene que ser algo que, estamos hablando de la marca La Bestia, que estaba implementado por el poder civil y religioso, que ellos puedan tener una forma de corroborar que tú estás en el sistema. Y para poder corroborar eso, tú tienes que registrarte tú, o admitir ser registrado, porque ellos hacen que se ponga la marca. ¿Se fijan? Sí, o Entonces, sea, no es un asunto meramente espiritual, tiene que haber una implementación que los hombres mismos la reconozcan. ¿Se entiende? no, no, sí, ¿Y qué hombres? Los que son del sistema de la bestia tienen que reconocerlo para ver si te van a autorizar a comprar o vender o no. no, sí, estamos de acuerdo, pero de nuevo, yo creo que son dos Ujú. cosas quizás complementarias, pero no lo mismo. ¿En qué sentido? De que esa marca en la frente o en la mano hace referencia también a, en el fondo, cuando Dios habla de la ley, que la tengas entre medio de tus ojos y en tu mano también. El sello de Dios sí está claro que el Claro, sello de Dios está muy claro que es invisible a los ojos humanos. claro. Es visible solamente para las inteligencias celestiales. Y tenemos la cita, la vimos en Ezequiel 9:4, estaba ahí. ¿Ya? Del espíritu de profecía, cuando salía que es invisible para el hombre, pero sí para las inteligencias celestiales. Ahora, Pero por la el fondo, marca de la bestia no dice eso. Ahí no, ahí guarda silencio porque acá La idea de está. Daniel. ¿Cómo? Hay que terminar de escuchar la idea de Daniel porque al interrumpirlo él no puede expresar bien su idea completa. Ya, a no, ver, ¿qué más? A ver, termina la solo idea. quería agregar que en el fondo, como les digo, al menos a lo que apunta eso, el tema de la marca de la bestia va en contraposición a lo que es el sello de Dios y el sello de Dios es algo espiritual, obviamente en los libros del cielo debe estar. Ahora, en contraposición, si no estamos en los libros del cielo y ya cuando se acaba el tiempo de gracia y todo, claramente vamos a estar en el libro de la muerte, digamos, ¿no? Así. Ahora, es que, y ese yo creo que es el medio del asunto. Ahora, ¿cómo se va a implementar para ver a quién le permiten vender o no vender y quiénes van a aceptar, qué sé yo? Hay un montón de formas, pero no sé si esa es la parte más importante de lo que significa el sello de Dios y la marca de la bestia finalmente,
desde el punto de vista de Dios, va a ser quien le rinde homenaje a un falso día de reposo inventado por los hombres versus quien reconoce a Dios como el creador de los cielos y la tierra en base a lo que nos habla Génesis de la creación. Ujú. Claro, bueno, el punto va a ser que el cambio del día de reposo se va a oficializar para todo el mundo y ya va a ser un asunto de ley civil, ya no va a ser un asunto de ley religiosa. Y tiene dos etapas. Primero, que se va a hacer, digamos, en todo el mundo se va a implementar como día feriado el domingo y después se va a obligar a trabajar el sábado. Esa es la segunda etapa. La primera, no tenemos tanto problema, guarden el día que quieran por último, ya es cosa de ustedes, cada uno elige, pero cuando nos obliguen a trabajar en sábado, ahí se va a poner complicada la cosa, ¿ya? Entonces tiene esas dos etapas. Entonces, para presionarnos, para que guardemos el domingo, va a estar la marca. Ya, si tú accedes a trabajar en sábado, porque eso va a ser en la ley dominical, si tú obedeces trabajar en sábado, entonces tú vamos a tener que registrarte para que tú puedas comprar y vender. Si tú no lo quieres hacer, tú tienes que ser muerto finalmente, porque al final va a ser el decreto de muerte, ¿ya? Primero van a Pero, ser varias leyes dominicales opresivas y la última es el decreto de muerte, ¿sí? ¿Decías, pero Lorena? no, estaba pensando que en realidad siempre el enemigo está introduciendo ya cambios y tentativas del hombre por dominar algunas situaciones. Solo hay que pensar en el tema de la pandemia, cuando se tomaron medidas que aquí que te impedían simplemente actuar libremente, salir o hacer cualquier cosa. Todo fue controlando en un momento dado por sistemas externos. Y uno ya no podía hacer muchas cosas. O sea, de alguna forma, todas esas situaciones van mostrando de que cuando se quiere tener control sobre masas, se puede obtener de alguna forma. No es limitante. El tema de las comunicaciones, hoy en día tú de repente encuentras que te mandan una invitación de tal o cual parte y te ponen todos tus datos y tú dices, ¿de dónde sacaron mis datos si yo nunca los he dado? Entonces, hoy día hay acceso tan amplio a través de todo el sistema de comunicación que es interlínea, o sea, los sistemas económicos, los sistemas de marketing, todos ya tienen acceso a información. Entonces, a mí como que no me, pienso que no me va en un momento dado a sorprender que puedan controlar también el tema del día de reposo. Va a ser otra situación más que van a ir controlando. Claro que esta vez va a ser mucho más definitiva y a nosotros va a ser clara de que hay una intervención sobre las cosas de Dios en forma ya y las profecías se están cumpliendo, pero eso el enemigo lo ha ido dando en forma muy solapada ya a través de diferentes formas. Sí. Bueno, así como el Señor dice que va a escudriñar como con linterna en Jerusalén a su hijo y los va a sellar con lujo de detalles, el diablo hace lo mismo. El diablo no va a tirar una cosa así general que se le puede escapar ninguno. El diablo quiere exterminar a todo hijo de Dios que hay en la tierra. Por lo tanto, este sistema que se va a implementar para obligar a la gente a guardar el falso día de reposo tiene que ser hecho de tal manera que nadie, absolutamente ninguno, quede sin marcar para asegurarse que los hijos de Dios no van a poder comprar ni vender. Es más, la cita a ver si la encuentro al tiro, se las leo, que está acá en las Biblias con escrito profecía de Apocalipsis 13 debiera ser, espérense un poquitito, habla también de eso. A ver, ¿dónde Mientras dice? busca, hermana, aprovecho de leerles acá Deuteronomio 6. Voy a leer saltado, el versículo 1, 5, el 6 y 8, 9. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Y el 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y en el 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos,
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De hecho, el versículo 8, nueva versión internacional, lo traduce así: átalas a tus manos como un signo, llévalas en tus frentes como una marca. Y ahí entiendo yo que justamente a lo que hace referencia, porque Apocalipsis hace muchas referencias al Antiguo Testamento. Justamente en el fondo, cuando acá Dios en Deuteronomio le está hablando sobre sus mandamientos, estatutos y decretos, dice que las ates, ¿no es cierto?, a tus manos y que las lleves en tu frente o entre medio como frontales en tus ojos. Entonces, claro, ¿y cuál es de los mandamientos es al que ataca directamente la marca de la bestia? Es el cuarto mandamiento, ¿no es cierto?, el día de reposo. Entonces, una cosa va a ser, al final esto va a ser una guerra espiritual, pero por supuesto, como dice la hermana ya, que eso va a tener que ser llevado a cabo mediante leyes humanas. Y esas leyes humanas, cuando no se cumplan, como toda ley, tienen sus consecuencias. Entonces van a haber distintas consecuencias y obviamente va a ser algo progresivo para todos los que no quieran guardar el día domingo. Y lo más probable es que todo eso venga por el cuidar el planeta o nuestra casa común, ¿no es cierto? En el fondo, si tú no guardas un día sincronizado, que es el día domingo, entonces tú no estás protegiendo el planeta y por ende eres culpable del pecado de la destrucción del planeta y eso está afectando a toda la familia humana, digamos. Yo creo que ese va a ser uno de los Sí, principales argumentos. ya vemos más o menos perfilándose cómo va la cosa, por qué lado puede ir, ¿no? Porque nos tienen que hacer aparecer como fanáticos intransigentes que estamos complicando al mundo, que estamos perjudicando el planeta para que puedan levantar una sanción contra nosotros. Y tiene que haber una excusa. Y la excusa, ¿no es cierto?, es que el planeta necesita que todos trabajen y que todos se plieguen al descanso en el momento de descanso. Pero al final va a llegar un asunto tan irracional porque cuando empiece a caer los juicios fuertemente y empiecen a verse las plagas, las primeras plagas, entonces, ¿qué va a pasar? Que ellos van a achacarle al pueblo de Dios esas plagas, van a decir, porque ustedes no guardan, y ellos lo admiten como algo religioso, ¿no? Algo bien místico que les trae buena aventura. Como no lo guardan, por eso Dios nos está castigando a todos. Entonces, o ustedes lo guardan, lo mismo que se dijo en el caso de Jesús, porque se le dijo, más vale que un hombre perezca y no que toda la nación se pierda. Entonces van a decir lo mismo, más vale que este grupo muera y no que todos nosotros perezcamos con todas las calamidades que están ocurriendo. Y ahí el decreto de muerte, ¿no es cierto?, va a salir y viene Armagedón al final, ¿ya? Donde Dios viene a librar a su pueblo. Ya, miren, la cita de esa misma no está aquí, pero encontré otra. Lo que dicen acá, dice, el reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Dios se manifestará cuando esta sustitución llegue a ser universal, cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios, cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. Se levantará en su majestad y sacudirá terriblemente la tierra. Saldrá de su morada para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad. Y acá en esta otra decía, cuando llegue la prueba se manifestará claramente qué es la marca de la bestia. Es la observancia del domingo. Aquellos que después de haber oído la verdad siguen considerando como santo ese día, llevan la rúbrica del hombre de pecado que piensa cambiar los tiempos y la ley. ¿Ya? Así es que esperemos que el detalle lo veamos en el momento, pero que va a haber una forma en que el mundo nos va a reconocer como observadores del sábado y rebeldes a la observancia del domingo la va a haber. Y que va a haber una forma de presión que va a hacer que nos van a controlar para no poder comprar y vender, la va a haber. Y va a ser real, y dice que va a durar varios meses, dice el Espíritu de Profecía, y que va a ser muy complicado el tema de no poder comprar y vender. Eso dice el Espíritu de Profecía. Y por lo tanto dice que para esa hora deberíamos estarnos preparando ya, para saber subsistir cuando no podamos comprar ni vender, para no tener que depender estricta y absolutamente de comprar. Estamos comprados. Ahora compramos todo hecho, hasta en vez de rebanar choclo lo compramos congelado, en vez de todas las cosas las compramos así. Las pizzas vienen hechas, te las metes en microondas nomás y listo. Y ahí no va a tener corriente, no va a poder comprar pizza, nada.
sea, todo lo va a tener que hacer usted con sus manitos. Y si es que tiene los implementos para hacerlo. Entonces, este problema, y más encima no vamos a poder ponernos a acumular cosas. Voy a tener harta harina para hacer. Y de paso, por ejemplo, un dato, la harina, saben ustedes, se vence cada 3 meses. Así que no podemos tampoco que vamos a almacenar toneladas de harina porque se van a echar a perder. Además dice que como va a haber escasez, la gente si nos ve que estamos guardando cosas, va a venir y nos va a robar. Y eso puede traer otros problemas más. Entonces no estemos pensando, adelantándonos a qué es lo que vamos a hacer y tomar medidas humanas. El Señor va a tener que ver lo que hace y nosotros hagamos las cosas lo más naturalmente posible, como dicen algunos, lo más piola posible. Me voy a ir a una casita en el campo para que nadie me pille que estoy allá y le dicen a todos los hermanos dónde queda la dirección. Y resulta que muchos hermanos se van a volver en nuestra contra y van a saber exactamente dónde estamos. Así es que, hermano, cuidado. Nos queda poco tiempo, a ver si avanzamos un poquito. Eso, yo le doy la dirección. Ya. ¿Qué es pues el cambio del día de descanso, sino el signo o marca de la autoridad de la Iglesia romana, la marca de la bestia? Eso es lo que dice. Ahora, la Iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía. Y cuando el mundo y las iglesias protestantes aceptan un día de descanso creado por ella, mientras rechazan el día de descanso de la Biblia, acatan en la práctica las tales pretensiones. ¿Ya? Pueden apelar a la autoridad de la tradición y de los padres para apoyar el cambio, porque ellos dicen que está por sobre la Biblia, como leímos, ¿no? Pero al hacerlo pasan por alto el principio mismo que los separa de Roma, es a saber que la Biblia, y la Biblia sola, es la religión de los protestantes. ¿Ya? Entonces, dicen, sí, pero es que no es solamente la Iglesia Católica de ahora, sino que desde la Iglesia de los tiempos de Jesús, ni saben, se ponen a inventar, ¿no es cierto? De allá viene el cambio. No tienen idea cómo se cambió. Pero empiezan a decir eso, sí, pero es que es eso, es la Iglesia de los padres, además la Iglesia Católica, viene de allá, porque claro que viene de allá, pero se pervirtió, pero no saben eso, y se pervirtió, y cómo se pervirtió, y no saben estas citas que estamos leyendo ni nada de esto. Entonces, los que no sepan, muchos de esos van a caer también. Pueden apelar a la autoridad de la tradición y los de los padres para apoyar el cambio, pero al hacerlo pasan por alto el principio mismo que los separa de Roma a los protestantes, que la Biblia y la Biblia sola es la religión de los protestantes. Los papistas pueden ver que los protestantes se están engañando a sí mismos al cerrar voluntariamente los ojos ante los hechos del caso. O sea, sí, los protestantes tratan de justificar su adoración en domingo, sí la tratan de justificar, ¿ya? Pero se están engañando a sí mismos. Cierran voluntariamente los ojos ante los hechos del caso. Y eso es lo que está argumentando acá. A medida que gana terreno el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo, ellos se alegran en la seguridad de que ha de concluir por poner a todo el mundo protestante bajo el estandarte de Roma. La Iglesia Católica se alegra por eso. Los romanistas declaran que la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden mal de su grado a la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Ya? Dicen ellos, nos están homenajeando porque nosotros cambiamos el día y ellos lo están guardando. ¿Ya? Ahora, la imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, la bestia. ¿Ya? Y acá, miren lo que dice acá la Iglesia Católica en esta cita. Del Concilio Vaticano II, Juan 23 dijo, queridos hijos, vuestra madre, casi sin darse cuenta de lo que estaba diciendo, vuestra madre os invita a regresar al seno. ¿Y qué dice la Biblia? Apocalipsis 17, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y acá en el Concilio Vaticano II dijo, vuestra madre, hablando de la iglesia protestante, os invita a regresar al seno. La Iglesia Católica dice acá abajo también Pablo VI, os quiere tratar como una madre afectuosa. La de Apocalipsis 17. En síntesis, eso es más o menos, estamos en el tiempo de la clase de hoy. A ver si después la próxima clase podemos avanzar, pero las otras yo se las voy a mandar al WhatsApp de Profecía, ¿ya? Mejor, porque ya es suficiente con lo que vimos para darnos cuenta.
más o menos, pero para que tengan más detalles de lo que dicen las distintas iglesias protestantes al respecto, ese documento se los puedo mandar ahí. Son varias citas saltadas que están. Muy bien, vamos a pedir entonces a la persona encargada que pueda orar por nosotros, la última oración. Nos vamos a poner de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, cuán grandemente estamos agradecidos por que has traído estas enseñanzas, estas advertencias para que nosotros estemos atentos ante los engaños que vienen en el futuro y que ya prácticamente están contra nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, a confiar siempre en ti y a no salir de tus brazos y de tus lazos de amor, Señor, por ningún momento, porque el enemigo es muy astuto y puede engañarnos si nosotros estamos fuera de ti. Señor, te pedimos que en estas horas que restan de tu santo día, te quedes con nosotros, nos sigas acompañando con tu Santo Espíritu y que al concluir tu santo día, Señor, al vernos en una semana que empezamos, tú también puedes estar con nosotros en todo momento, Señor. Nosotros no sabemos lo que nos depara, pero sí sabemos que tú estarás con nosotros porque tú eres bueno y nos amas, Señor. Ayúdanos a compartir también estas enseñanzas con otros, Señor, y poder traer otras almas también a tu pie. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Ah. Amén.